Hola, ¿cómo están? Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Es un privilegio que usted pueda venir, decidir escuchar estos videos. Y bueno, estamos ahorita comenzando el día. Es un día que está un poco nublado. Tenemos unas gotitas que están cayendo, así que todos los días son agradables cuando usted y yo en nuestro ser interior podemos tener la paz de Dios. Amén. Y bien, como dice el título del video, ¿por qué el 9 de mayo es muy importante para mí? Esto es como un testimonio. Hoy tenemos pues 7 de mayo y recordaba yo de que ya pronto es 9, 2 días más, y lo cual me causa alegría a mi corazón y quiero compartirles a cada uno de ustedes la razón por la cual el 9 de mayo significa tanto para mí. Es un testimonio que en mi vida es muy significativo. Espero que te quedes hasta el final del video, lo escuches y puedas sentir esa alegría que yo siento. Y si no la sientes, pues pídele al Señor, verá que te ayude a ti para poder experimentar estas cosas maravillosas que uno experimenta en la vida en el Señor Jesucristo. Bueno, antes de comenzar con ese testimonio, quiero invitarte que si no te has suscrito, te suscribas al canal. Y bueno, después que veas el video, si te ha gustado el testimonio, pues te invito a que me dejes ese like y me puedas dejar un comentario. Es muy importante para mí para poder crecer en este canal y que estos mensajes, estos testimonios, las oraciones, los devocionales que comparto puedan alcanzar a muchas personas. Miren, amigos y hermanos, estamos viviendo momentos tan críticos en el mundo de hoy. Día con día los noticieros, ya usted tiene miedo encender la televisión por todas las cosas que están sucediendo, las noticias tan malas que están ahorita, ¿verdad? Por todo lo que está pasando en el mundo. Y yo por eso me he propuesto traer buena noticia, que es la noticia que nos da el Señor a nosotros a través del Evangelio. Y bien, ahora ya pronto me voy a ir a la reunión que tenemos, porque tenemos reunión para reunirnos a glorificar el nombre del Señor y también escuchar la palabra que se expuesta allí, verá por el pastor. Y yo les he dicho ya, busquen un lugar donde congregarse, donde reunirse, pero sean selectivos a dónde van a ir, cómo, pidiéndole al Espíritu Santo la dirección para poder ir a un lugar que sea de bendición para su vida, sin tener que lamentar muchas veces hechos que suceden, ¿verdad? Porque recuerden que la iglesia es un hospital, es un lugar donde van todos los enfermos, ahí vamos todos y ahí somos sanados. Y vamos hablando de una enfermedad más que todo del corazón, ¿verdad? Y bien, estimados hermanos, pues si no han visto el video donde dice mi testimonio del por qué y cómo yo me hice cristiana, pues yo los invito a que vayan y lo vean, búsquenlo. Métanse al perfil de mi página y ahí va a encontrar el video que dice por qué y cómo yo me hice cristiana. Es hermoso escuchar los testimonios de otras personas porque a veces nos hacen reflexionar y nos hacen muchas veces a través de los testimonios entender nuestra necesidad personal. Y bueno, el día de hoy vamos a ir a otra etapa de mi vida, no solamente el creer en Cristo y hacerme cristiana, sino a otra etapa de mi vida. Yo recuerdo que yo acepté al Señor Jesucristo, lo recibí en mi corazón el 25 de abril de 1981. Ahora, ¿qué pasó aproximadamente 15 días después? A lo mejor tú ya tengas en tu pensamiento y ya más o menos sepas qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero los que no, yo les voy a comentar. Como ustedes saben, si han visto el video anterior, yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar donde siempre estaba escuchando la palabra de Dios
Incluso yo tenía muchos versículos de la Biblia memorizados, pero que nunca había sentido el deseo de recibir a Jesucristo. Ahora, una vez que yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, para mí fue de gran ventaja el tener tantos versículos en la Biblia memorizados, porque es como si yo misma tenía ya la doctrina en mi corazón, en mi mente, ya la tenía bien arraigada, ya estaba formada esa doctrina en mí. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, yo ya sé a lo que le voy, yo ya sabía a lo que le estaba tirando, yo ya sabía qué cosas yo estaba llamada a hacer y a proseguir en ese camino. Y bueno, recuerdo que cuando llegamos a la congregación, ¿verdad? Donde me tocaba estar, que era una congregación, un templo cercano a mi casa, como a unas 5 cuadras aproximadamente, porque yo siempre he creído que si tú tienes una congregación cerca de tu casa, ¿por qué vas a andar recorriendo millas de distancia si tienes una cerca? ¿Verdad? Porque no hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia perfecta. Siempre y cuando sea una iglesia que tenga la doctrina, ¿verdad? Como es creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, creer de que Cristo vino y murió por nosotros, creer de que Cristo va a regresar a llevar a su iglesia, creer en la santificación, creer en la regeneración, en el bautismo, en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esas son cosas básicas, ¿verdad? Que si usted ve que en esa congregación se predica eso, pues allí es, no le busque más. Ahora, yo llegué a esa congregación y había un pastor, que ese pastor era bastante amigable, era un pastor que le importaban las ovejas, más que todos los tiernos, los que veníamos comenzando. Y él mostró bastante interés en formarnos como nuevos cristianos y proseguir en nosotros lo que faltaba para poder afianzarnos en el caminar en Cristo Jesús. Bien, entonces recuerdo que el pastor nos dio una enseñanza el siguiente culto, ¿verdad? Porque ahí tenían culto los martes, tenían los jueves, teníamos sábado y también domingo. Y yo cuando acepté al Señor Jesucristo fue día domingo. Para día martes yo ya estaba en la congregación, nos dieron la bienvenida y entonces el pastor nos dio una enseñanza acerca de lo que continuaba, que era el bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua. Es muy importante que el que cree en Cristo se bautice en las aguas. Cuando Cristo comisionó a los discípulos, en San Mateo 28 dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo es un mandato, ¿verdad? Para la salvación es creer en Cristo, pero el bautismo es un mandato de obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, pues eso nos ayuda, ¿verdad? Y somos salvos, dice la palabra del Señor. Entonces yo me sentía que como ya había aceptado al Señor Jesucristo, yo sabía que me hacía falta ser bautizada. Entonces el pastor empezó a hablar acerca del bautismo y de la necesidad que teníamos de ser bautizados. Recuerdo que el segundo domingo de mayo, pues en mi país se celebra el Día de las Madres. El segundo domingo de mayo, no importa si cae 10 de mayo, 11 de mayo, 9 de mayo, no importa. El segundo domingo de mayo. Entonces, el segundo domingo de mayo, el pastor dijo, vamos a tener la celebración del Día de las Madres, pero vamos a tener también bautismos. Así que el que se quiera bautizar, por favor hágamelo saber y vamos a llevar a cabo los bautismos en la iglesia. Esos bautismos iban a ser el 9 de mayo, que era el segundo domingo de mayo. Entonces yo dije, para pronto yo me apunto porque yo quiero ser bautizada. Quizás usted me diga, hermana, porque a veces está la creencia de que para ser bautizado uno tiene que pasar un proceso largo, un tiempo largo, ¿verdad? Para ser bautizado. Pero la Biblia no nos dice cuánto tiempo usted debe de esperar para ser bautizado. Y
hay una escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que después de que la iglesia fue dispersada de Jerusalén, aunque los apóstoles no fueron dispersados, ¿verdad?, sino que los seguidores se dispersaron y llevaron el evangelio por muchos lugares y descendieron a Samaria y predicaron el evangelio allí, y muchos en Samaria se convirtieron, pero luego regresaron a Jerusalén, incluyendo un hombre que se llamó Felipe, que pues es nombrado como un evangelista ahora por el trabajo que él hizo. Estando en Jerusalén Felipe, el Espíritu Santo, fíjese cómo dice la palabra de Dios, no dice Dios le habló a Felipe, porque estamos en una época, estimados hermanos, donde el ministerio del Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo y Él los va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ahora sí se vale decir, el Espíritu Santo me ha hecho entender, o me ha hablado el Espíritu Santo a mi corazón. Ya no estamos en ese tiempo cuando dicen Dios me habló, ¿verdad? Porque antiguamente sí, Dios hablaba directamente a aquellos varones, a los profetas antiguos, a los reyes, a los jueces, a los sacerdotes, a todos ellos Dios le hablaba directamente. Pero después dice, porque la misma palabra del Señor dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo, verá, por Jesucristo a través de su palabra, porque Cristo es la palabra viviente. Y Cristo dijo, yo me voy a ir y les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos habla. Y bueno, dice ahí la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, en los últimos versículos ya, dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe y lo guió y le dijo, Felipe, necesitas ir en el camino de Jerusalén hacia Gaza. Y dice que Felipe fue obediente y se fue en ese camino, y cuando él iba, vio a un eunuco, ¿verdad?, un etíope que iba en su carruaje. Ese hombre laboraba para una reina, pero dice que él había llegado a Jerusalén para adorar en el templo. Porque recuerde que siempre la gente que guardaba la ley subían a Jerusalén a adorar al templo. Y este eunuco había subido y ya iba de regreso para casa. Entonces dice que cuando Felipe lo vio, que iba en su carruaje, ¿verdad?, y estaba como estacionado, dice que él estaba leyendo el libro de Isaías, del profeta Isaías. Entonces Felipe se acercó y le dijo, ¿y entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ve usted, porque es necesario que siempre hayan personas que nos expliquen acerca de lo que leemos en la palabra de Dios. Entonces Felipe se subió al carruaje y comenzó a explicarle lo que significa lo que él estaba leyendo. Estaba leyendo un pasaje de Isaías que hablaba acerca de Jesucristo, de lo que él había hecho en el madero. Entonces a Felipe le explicó acerca de quién hablaba, porque el eunuco le dijo, ¿de quién habla Isaías? ¿Habla de él mismo o de algún otro? Él no entendía. Y el eunuco, al hacer esa pregunta, Felipe le explica que hablaba acerca del Señor Jesucristo y la obra que Él había hecho en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y le dijo, ¿tú crees que Jesucristo ha venido y que es el Hijo de Dios? Y dijo el eunuco, yo creo. Y aceptó el mensaje y recibió a Jesucristo en su corazón. Cuando de pronto dice que al estarle hablando, vieron que a un lado del camino había agua, porque se fueron juntos, ¿verdad? Y entonces cuando llegaron a cierta agua, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, bueno, si tú crees en el Hijo de Dios, bien puedes. Y dice que allí lo bautizó. Entonces vemos que no hubo un tiempo determinado, largo, para que este hombre fuera bautizado. El único requisito es creer en Cristo, creer de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón,
de que Cristo es el Hijo de Dios, recibirlo en nuestro corazón y después bajar al bautismo. Bueno, entonces quiere decir que en lo que yo hice, ¿verdad? Que pasó en 2 semanas, cuando yo le dije al pastor, yo quiero ser bautizada, desde ese momento yo sentí un gozo inmenso. Y recuerdo que en ese tiempo, pues yo no trabajaba, yo estaba en el colegio, como les conté, donde una tía mía, y yo no recibía dinero de mi tía, porque pues ella me daba techo donde estuviera, pero ella no tenía dinero para darme. Mis padres, pues mi papá vivía retirado como a 4 horas de distancia. En ese tiempo yo no tenía teléfonos celulares, en ese tiempo no había eso para el año 1981. Entonces, ni teléfono en casa tenía mi tía, nada. Así que la única manera era por cartas que uno se podía relacionar o comunicarse o viajar, ¿verdad? Que era lo más práctico, viajar. Pero pues yo no podía estar viajando porque no tenía dinero para el pasaje. Así que dije yo, Señor, le dije yo, voy a ser bautizada. Mis padres no se dan cuenta. Mi papá, mi abuela, mis tíos no se dan cuenta. Es corto el tiempo para poderme comunicar con ellos. Y yo como quisiera estrenar un vestido nuevo para cuando yo suba del bautismo. Mire, hermanos, el Señor es tan hermoso, tan bueno, que yo he comenzado a experimentar su bondad, su amor, su cuidado, su ternura desde el momento que me convertí. Entonces, yo le dije eso al Señor en oración ese día. Ay, 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 hermanos, miren, como 2 días después aproximadamente, recuerdo que venía el esposo de una tía mía viajando, que iba para otro pueblo y tenía que pasar por ahí, por esa ciudad. Y entonces, no sé, yo digo que el Espíritu Santo lo dirigió porque él nunca había visitado a mi tía. Pues no era su pariente cercano, él era el esposo de una tía mía. Entonces él pasó y llegó allí a la casa. Y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, pues bien, le digo yo. Fíjese, le digo que me van a bautizar, le dije yo. Yo le contaba a todo el mundo que yo podía. Y me dijo, sí, y me dice, ¿y cuándo? Él no era cristiano. ¿Y cuándo? Y le digo yo, pues el 9 de mayo, le dije yo. Entonces, de este domingo que viene al otro, le dije. Entonces me dijo, oh, entonces le voy a avisar a tu papá y a tus tíos allá a la casa. Dijo, ay, sí, por favor, avíseles para que se alegren, le dije yo, ¿verdad? Y vino él y se metió el dinero al bolsillo y me dio dinero. Y me dijo, tenga, me dijo, para que tenga para comer, me dijo, para cuando vaya al colegio, para el pasaje, me dice. Él nunca en la vida él había hecho esa acción. Yo digo que ese día Dios lo tocó y me dio ese dinero. Y entonces, ay, Dios mío, dije yo, para mi vestido, dije yo, Señor, gracias. Y fui y me compré una tela, porque allá uno en ese tiempo, pues uno mandaba hacer los vestidos. Entonces yo fui y me compré una tela muy bonita para la ocasión, un vestido blanco. Y lo mandé a hacer y le dije a la muchacha que lo quería para pronto, porque yo lo iba a ocupar para ese domingo 9 de mayo. Y la muchacha me lo hizo y muy bonito me quedó el vestido. Y bueno, él se fue a su pueblo y regresó. Cuando él regresó le contó allá, ¿saben una cosa? Un tío mío viajó desde allá y se vino un sábado antes del bautismo a la casa. Estaban felices en la casa y entonces mi tío vino, el único que vino porque dijo que no podían viajar los demás, pero que él venía para mostrarme su apoyo. Y mi tío compró pues refrescos, hizo como un pequeño banquete, ¿verdad? Y para todos. Y entonces ese domingo nos fuimos todos a la orilla del río y ahí me bautizaron. Y mi tío, yo me sentí tan feliz de verlo allí. Y mi tía, que no era cristiana, donde yo vivía, ella, al ver el gozo, al ver cómo uno disfrutaba, ¿verdad?, en el camino del Señor, ella como que se contagió de eso.
y ella quiso también tener de lo mismo, de ese mismo gozo del Señor. Así que ella comenzó también a ir a la iglesia conmigo, se convirtió a Cristo, o sea, le entregó su corazón al Señor y comenzó ese camino en Cristo Jesús. Ese 9 de mayo para mí ha quedado en la historia, 9 de mayo de 1981. Significa tanto para mí porque fue el día que me bauticé. Y así, aquellos que todavía no lo han hecho, yo los insto que lo hagan. Saben, tú te sientes pleno, tú te sientes tan feliz de obedecer el mandato del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Quería compartirles esta alegría que yo siento de antemano 2 días antes del 9 de mayo porque quiero que ustedes también lo tengan en sus corazones y que si ustedes no se han bautizado lo puedan hacer, que busquen ese lugar, ese pastor y dígale, pastor, yo me quiero bautizar. Amén. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Te veo en mi próximo video y hasta entonces. Y vámonos a la casa del Señor a glorificar su nombre.